Hola a todos y todas quienes se están sumando a esta primera charla dirigida hacia empresas del desafío inclusión, de nuestro ciclo de charlas Desafío Inclusión, que es todo este ciclo previo a la Expo Inclusión de octubre, la idea donde aquí las empresas puedan compartir tanto sus buenas prácticas o cualquier tips que pueda servir a otra empresa también para poder mejorar todos nuestros procesos de selección, de reclutamiento, de entrevistas, de ley, de cuotas, de todo. Así que para ello y para acotar el tiempo, quiero darle la bienvenida a Felipe Botetano, fundador de Inclusión Activa, quien nos va a presentar la charla Problemáticas y multas para cumplir con la ley 21.275 y el rol. Para las dudas que tengan, si tienen dudas, ideal que las guarden para el final de la charla. Si es que las quieren ir haciendo al tiro, las pueden ir dejando en el chat y yo al final, junto a Felipe, le voy a ir leyendo las preguntas que se vayan acumulando en el chat. Así que Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Catalina. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, para partir con la presentación, la idea es justamente ver un poquitito de lo que la ley nos exige, lo que la ley exige a las empresas de ser más trabajadores en relación a esta nueva o no tan nueva ya ley de inclusión 21.275 que se pronuncia como una ley de gestión en inclusión, más que una ley de otro tipo, donde nos invita y nos obliga de alguna manera a comunicar diferentes acciones que realizamos en función de realizar una buena gestión hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad, para complementar lo que ya nos venían pidiendo, lo que yo venía pidiendo la Dirección del Trabajo, que es la ley 21.015, que es la ley de cuotas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, para eso les voy a compartir la presentación que tenemos preparada y nos vamos. Entonces, una de las principales cosas que siempre nos preguntan en inclusión activa como asesores en este ámbito, ¿no? Es, oye, ¿qué finalmente te pide la ley 21.275? ¿Qué problemas hay para poder implementarla o qué no estamos viendo cuando queremos implementarla, cuando diseñamos todas las acciones que queremos realizar? Entonces, en función de eso se creó esta presentación que creemos puede ser un insumo importante tanto para las personas que aquí representan alguna empresa, como para quienes quisieran trabajar en alguna empresa haciéndose cargo de ese rol de gestor. Entonces, primero presentarnos. Y bueno, yo soy Felipe, como muy gracias Catalina nos me presentó, soy gerente de Inclusión Activa. Y nosotros nos dedicamos en Inclusión Activa a desarrollar e implementar programas de inclusión y estrategias para que las diferentes empresas puedan ir avanzando en inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto para cumplir con la ley, cualquiera de las dos, la 21015 como la 21275, como para avanzar en los propios desafíos que se van poniendo las empresas, como hoy día ya empresas que están trabajando hacia el 2%, hacia el 3%, de alguna manera preparándose para un eventual cambio de la ley, si es que lo llega a ver en términos de cuota, y también para ir generando mejoras constantemente, porque pasa mucho que al momento de ingresar o de meterse en el mundo de la inclusión de personas con discapacidad, empiezan a aparecer diferentes asuntos que hay que ir resolviendo y que hay que ir mejorando para que la inclusión sea una buena experiencia para todos. Y es una buena experiencia para nosotros. Nosotros la definimos como no solamente el cumplimiento legal y la instalación de ciertas acciones, sino que también que tanto la organización como la persona que está siendo incluida vean en este proceso una buena experiencia. Ese es el éxito para nosotros. Que tanto la persona como la institución finalmente se sientan seguras en el proceso y se sientan que todo lo legalmente exigido finalmente va en pos de generar un vínculo cada vez mejor entre el empleador y el trabajador o trabajadora. Y para eso hemos desarrollado proyectos tanto en Chile como en otras latitudes, con empresas que pertenecen principalmente a la región. ¿Sí? Em, entonces, para identificar los alcances, primero hay que entender la ley. Entonces,
tenemos dos patitas de la ley hoy día. Tenemos una mirada cuantitativa de la ley, que fue la que primero salió a la luz pública, que a partir del 2018 se hace aplicable para todas las empresas, eh, y que nos dice que toda empresa de 100 o más trabajadores debe contar con una cuota del 1% de personas con discapacidad en su empresa. Pero al mismo tiempo también nos dice que existen diferentes vías alternativas para el cumplimiento. Una es la contratación de prestación de servicio y otra es la donación, ¿sí? Que hoy día está tan en boga, pero por la mala gestión. Espero que en términos de inclusión eso no sea el caso, ojalá que no, porque son muy buenos los proyectos que hoy día están siendo viables para la donación. Y producto de las situaciones que generó la aparición de la ley de cuotas, ¿sí? Y que las empresas o la mayoría de las empresas empezaran a trabajar en función de lograr un objetivo sumamente concreto que era un 1%, que era una cuota determinada. Eso empezó a generar malas experiencias o experiencias mejorables, ¿sí? Tanto para las personas con discapacidad que estaban siendo incluidas como para los mismos empleadores. ¿Qué tipo de experiencias no eran las mejores o eran malas definitivamente? Por ejemplo, que una persona con discapacidad que ingresara al mundo laboral se sintiera discriminada, ya sea por los accesos en términos de infraestructura, por los accesos en términos digitales, porque no existía una cultura organizacional adecuada, o no existía un uso del lenguaje apropiado, o no existían conocimientos o competencias para poder asistir o apoyar a una persona con discapacidad en un puesto X. ¿Esto qué resultaba? La sensación de discriminación, a veces denuncias, a veces demandas por discriminación, o simplemente la desadherencia de esta persona que recientemente fue contratada a ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué genera que una persona no adhiera al puesto de trabajo? Una rotación importante dentro de ese puesto y y que el constructo que se forma a nivel de corporativo, a nivel empleador, sea que la persona con discapacidad finalmente termina, la gestión de la inclusión de una persona con discapacidad termina siendo un problema. Porque por mucha voluntad que le ponga a la inclusión de una persona con discapacidad, algo sucede en el camino, que es lo que no sabían, que no termina en el éxito de eso. Es decir, generando una buena experiencia para la empresa, una buena experiencia para para la persona, para el trabajador o trabajadora y para el proceso. Entonces, en función de esos errores y otros más, que son múltiples, eh, o esas diferencias o esas brechas, se crea esta ley 21.275, que es la ley de gestión en inclusión. Entonces, que lo que hace es apoyar a las empresas o obligarlas, en otras palabras, para que el cumplimiento de las diferentes acciones que hay que realizar en función del cumplimiento de la ley 21.275 faciliten una buena experiencia o el éxito del proceso de incorporación o de inclusión laboral propiamente tal. Entonces, cuando nos metemos en esa ley 21.275, que tiene que ver con toda la gestión que hay detrás para poder generar una adecuada incorporación de una persona con discapacidad dentro del marco de la inclusión, es decir, de la igualdad de oportunidades, que eso es vital para cualquier proceso de inclusión, hay que no solamente apegarse a lo legal, sino que también a lo administrativo y a lo operacional para poder hacer una buena inclusión. Y para eso la ley nos dice, ok, hay tres cosas que deben hacerse cuando hablamos de inclusión a través de la ley 21.275. Uno es generar políticas y procedimientos inclusivos, formalizarlos, socializarlos. La otra es tener un experto de inclusión, en inclusión, en todas las empresas o todos los RUT asociados a una empresa o a un holding, pero que tengan 100 o más trabajadores. Y la otra es instalar un programa de capacitación de manera anual de aquí en adelante para abordar este tema. ¿Sí? Entonces nos vamos a detener en cada uno de estos para poder ir profundizando un poquitito el cómo, cuándo y por qué. Dentro de estos tres puntos hay uno en particular que fue comentado dentro de los últimos dictámenes de la ley 21.275, que declaraba que la comunicación del cumplimiento o el cumplimiento de la ley
debía ser mensual. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy día no se tiene que comunicar mensualmente el cumplimiento de la ley de inclusión 21.015 ni 275. Todo esto se sigue comunicando anualmente, ¿sí? En cada enero de manera retroactiva. O sea, en enero del 2024 comunico mis acciones 2023, en enero del 2025 mis acciones 2024. Pero la salvedad que existe respecto a este punto es que en la ley 21.275 se habla de un cumplimiento mensual. Entonces, esto tenía mucha relación con la ley de digitalización de la inspección de trabajo, donde hoy día las empresas de 100 o más trabajadores tienen que comunicar efectivamente todos los meses su libro de remuneraciones, por lo tanto, quiénes son las personas contratadas y quiénes no. Entonces, en función de eso, también está en línea y se entrecruza la información para saber qué empresas están cumpliendo y qué empresas no. Hay que ver si en el futuro a las empresas les van a pedir comunicar mensualmente las acciones realizadas en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Todavía no, pero quién sabe cómo va a avanzar eso. Entonces, si nos vamos directamente al ítem políticas y procedimientos, lo que busca este ítem, esta exigencia, es formalizar, documentar y socializar con los trabajadores de la organización las medidas formales basadas en la igualdad de oportunidades o condiciones, sin respecto a la inclusión. Formalizar esta voluntad que hoy día tienen las compañías, instituciones públicas y privadas por generar inclusión, por gestionar la inclusión. Pero ¿cómo la formalizamos? Cómo todo lo que está en nuestra voluntad y cómo todo lo que se hace administrativamente, lo decretamos como algo y lo comunicamos como algo oficial, a través de procedimientos y a través de políticas. Ahora, no es solamente una política de diversidad e inclusión, que puede ser una declaración de intereses, por ejemplo, de una institución respecto al grupo de la comunidad con discapacidad, sino que es el cómo operan los diferentes procesos también dentro de una organización. ¿Por qué? Aunque esto no se aparece explícitamente en la ley. Eh, esta ley, 21.265, que se acuña la ley 21.015, provienen de otras instancias, también como la ley 20.422, que es la ley de inclusión social, por ejemplo, o el decreto supremo 50, que tiene que ver con la accesibilidad universal. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de procedimiento y política, si yo quiero formalizar lo que hago y sé que la ley 21.275 viene como un complemento a la ley 21.015, y la 21.015 me obliga a contratar personas con discapacidad, como institución, mi proceso de contratación debería estar formalizado. El proceso de reclutamiento y selección debería estar formalizado, como un procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento diferente al proceso convencional de contratación? Porque hay ajustes necesarios que considerar, porque hay análisis de puestos de trabajo que realizar, y esos son procedimientos adicionales. Hoy día el proceso de reclutamiento y selección de una persona con discapacidad es un proceso adaptado al convencional, en pos de generar igualdad de oportunidades, no pensándolo desde la discriminación positiva, sino que desde la igualdad de oportunidades, es decir, del derecho y del deber. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos un procedimiento que avanzar. Desde la ley 20.422 hablamos de lo que promueve la 20.422 en términos generales la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, cualquier actividad corporativa relacionada a la inclusión o relacionada a los trabajadores y trabajadoras debería incorporar que todos esos procedimientos se realicen de manera adaptada y de una determinada manera para personas con discapacidad, independiente del tipo de discapacidad que tengan, o con diferentes procedimientos dependiendo del tipo de discapacidad que tengan. Entonces, por lo tanto, también dentro de esa argumentación y dentro de ese trabajo que hay que hacer para cumplir con este ítem de la ley 21.275, está, por ejemplo, trabajar el reglamento interno. Porque solamente en el reglamento interno, de manera explícita, la ley 20.422 hace, en su artículo 154, hace alusión a que debe contener la mirada de los ajustes necesarios. Y que son los ajustes necesarios, finalmente, cualquier modificación, cualquier mejora que tenga que hacerse respecto de una persona con discapacidad en un puesto de trabajo X, para que esa persona trabaje en igualdad de condiciones. ¿Qué permite esto? Que esa persona también pueda ser exigida en igualdad de condiciones.
pueda ser medida, puede ser evaluada. Y así, por lo tanto, si en algún momento hay que desvincular a una persona con discapacidad producto de que no cumplió con las expectativas del cargo, no quepan dudas de que esa decisión de desvinculación es por que no cumplió con sus tareas y no porque había una situación de discapacidad o una condición de salud que impidiera que esa persona cumpliera con sus tareas. Y eso es importante para tanto para la persona como para la compañía, porque asegura el proceso y le da seguridad al empleador de que está haciendo las cosas bien y que no va a ser acusado por discriminación, y le va a dar también un respaldo al trabajador o trabajadora que las cosas se van a hacer de acuerdo a sus necesidades, considerando la condición de salud, no cualquier necesidad, ¿sí? Siempre todo esto tiene que ir evaluado. Por lo tanto, ahí volvemos a la importancia del proceso de reclutamiento y selección, donde definimos cuáles son los ajustes necesarios o razonables. Por lo tanto, aunque no sale explícito en la ley, sí debo manejar documentalmente y formalizar esos procedimientos para no caer en estos errores que, a pesar de la voluntad que pueda tener una empresa para incluir, no termine siendo una mala experiencia para ninguna de las partes. Y cuando hablamos también de política y procedimientos, pensamos en la accesibilidad en el Decreto Supremo 50. ¿Por qué? Porque si dentro de las políticas y procedimientos que tiene una compañía existe que todos los años, a fin de año, se hace una fiesta donde se invitan a todos los trabajadores de la compañía, y dentro de esos trabajadores y trabajadoras hay personas con discapacidad, el espacio donde se haga esa actividad debería ser un espacio accesible, considerando las diferentes alternativas de accesibilidad. Entonces, o bien que cuando se entrega información, no estamos hablando solamente del espacio físico, estamos hablando también de la accesibilidad a la información. Si se entrega una tarea o una indicación de cómo realizar una tarea al equipo, y eso se hace en una reunión donde están todos en un salón, y el orador o la persona que entrega la jefatura, que entrega las indicaciones, se pone a la derecha de una persona, por ejemplo, sorda, que es parte del equipo y que por el oído derecho es el que no oye. Entonces quizás esa persona no va a oír todas las instrucciones de manera clara y apropiada. Entonces, si no las escucha de manera apropiada, ¿cómo le puedo exigir que tenga esas tareas también de manera apropiada? Entonces, finalmente, me empiezo a... La tarea del empleador y de la institución hoy día es ponerse en el caso de las personas con discapacidad que van a formar parte de la compañía y en qué cadenas participa dentro de su rol. Porque es ahí entonces donde sí tengo que modificar el procedimiento, y es ahí donde sí tengo que modificar la política para finalmente formalizar mi voluntad por la inclusión y que quede todo dentro del marco de la ligada y la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando nos hablan de política y procedimiento, generalmente dicen, oye, yo tengo una política de diversidad e inclusión, estoy listo. Está súper bien que la tengas. ¿Es parte de una política? Sí, está perfecto. ¿La puedes comunicar a la inspección de trabajo? Sí, también. Pero, ¿te exime de avanzar en lo otro? No. Porque cuando miramos la ley de inclusión 21.275, no solo miramos esa ley, sino que también la congruencia que tiene con la 21.015, la 422 y el decreto supremo 50. ¿Sí? Cuando hablamos de capacitaciones, estamos hablando finalmente de construir un medio para generar una cultura inclusiva. Y estas capacitaciones no están orientadas a hablar de la temática diversidad e inclusión. ¿Puede ser esa una temática para cumplir con esta ley? Sí, pero no puede ser la única. ¿Por qué? Porque esto es escalable. Este programa de capacitación se hace todos los años. Se tiene que comunicar todos los años. Por lo tanto, dentro del rol está de quien dirija esto, si es un gestor o no, eh, o una gestor, ¿verdad? Entonces hay que pensar en cómo profundizo estos temas, cómo los hago escalables en tiempo y en contenido. Entonces, ¿me sirve una capacitación de diversidad e inclusión? Sí, pero la temática es inclusión y discapacidad.
No es diversidad en general, porque si no tendríamos que hablar de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Diversidad sexual, identidad de género, cultural, eh, eh, etario, migrantes, etcétera. Entonces, esta ley aplica exclusivamente para la temática discapacidad. Y cuando pienso en capacitaciones, pienso en diferentes etapas. Pienso en lo que tenga que, en las etapas de onboarding de una persona que está recién integrándose al equipo. Pienso en la emergencia, el plan de emergencia, la brigada de emergencia también debería estar capacitada para esto. Si hay un trabajador o trabajadora con discapacidad, la brigada de emergencia debería saber de qué se trata, cómo abordar ese tema. Lo mismo con la accesibilidad. El equipo de abastecimiento, el equipo de operaciones o el equipo de infraestructura, si trabajo en una empresa que tiene diferentes plantas, diferentes sucursales de venta, diferentes oficinas comerciales, diferentes faenas, diferentes campos, dependiendo del rubro de la empresa que tenga que desarrollar este tema, tengo que pensar en cómo voy a hacer el acceso a esa información. No solamente pensar en el contenido, sino que cómo entrego el contenido. Hoy día cuando hablamos de capacitación. ¿Por qué? Porque no es solamente esta exigencia, es la congruencia de esta ley con la ley 20.422, 21.015, etc. Y cuando hablamos de que la ley te exige tener un experto en inclusión, hablamos del gestor de inclusión. Este cargo que hoy día tiene que ser certificado, o estas competencias que hoy día tienen que ser certificadas por Chile Valora, de manera personal, individualizada, pero que permiten el cumplimiento corporativo de la empresa afecta a la ley. Entonces, cuando hablamos de eso, la mayoría de ustedes probablemente ya saben que tienen que cumplir con ciertas unidades de competencias laborales, que están en la página de Chile Valora, o si no, la pueden buscar también en la página de Inclusión Activa, como ustedes quieran, o en cualquier otra. Pero define tres competencias básicas. Una es coordinar diagnósticos de inclusión laboral. Otro es gestionar la implementación de planes de inclusión laboral. Y el tres es coordinar acciones de capacitación sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, esto en particular, las competencias del gestor están muy relacionadas tanto con la ley 21.015 como con la ley 21.275. Está muy bien pensada, muy bien articulada esta, entrelazada con las diferentes exigencias, porque avanzar con uno va a significar avanzar con el otro. Si yo tengo un gestor que sepa todo esto, significa que voy a saber cómo resolver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis temas asociados a la ley de inclusión laboral, tanto 015 como 275. Ahora, el gestor va a ser el gestor o gestora va a ser un coordinador, articulador y de este programa de inclusión. ¿Tiene que necesariamente hacerlo todo? No, no tiene que hacerlo todo obligatoriamente, pero sí tiene que saber qué se tiene que hacer. ¿Para qué? Para ya sea hacerlo él o ella misma o articularlo internamente con diferentes áreas de la institución, o bien asesorarse con un proveedor y que un proveedor entregue el servicio. Pero tiene que saber qué pedir, tiene que saber a qué indicadores acogerse, cuáles son los objetivos de cada paso de acuerdo a la realidad de su institución. Y eso está tipificado en términos de multa, el ítem gestor de inclusión. Y dependiendo del tamaño de la empresa, tiene un cierto criterio de multa dependiendo si es leve, grave o gravísima la falta. Como todas las multas asociadas en la inspección, o sea, exigidas por la inspección del trabajo en torno al tema de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Y en qué se va a concentrar eso? En no exhibir la certificación del gestor, en no tener al menos uno de los trabajadores que desempeñe estas funciones dentro del área de recursos humanos, y no tener un trabajador en el área de recursos humanos que fomente en materias de inclusión laboral las condiciones necesarias a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, que es el Chile Valora. Entonces, por lo tanto, finalmente, hoy día para las empresas que hoy día no tengan su gestor, la sugerencia es formarse, porque hay mucha materia que tener en consideración. Hay que saber de accesibilidad universal, hay que saber de prevención de riesgo, hay que saber de gestión de personas, hay que saber de procedimientos de reclutamiento y selección, hay que conocer procesos de contratación y desvinculación, hay que armar un programa que va a permitir que muchos actores se involucren en la medida que se plantee
un objetivo cada vez más claro y también con plazos definidos. Entonces, la tarea del gestor finalmente es, y de la ley 21.275, tienen como fin, a través de estas exigencias, orientar a las compañías que están afectas a la ley a qué es lo que deben hacer para que la inclusión laboral de personas con discapacidad sea cada vez más efectiva. Y cuando digo efectiva, que realmente la contratación sea a través del propio empleador, evitando así las medidas alternativas de la ley, que en algún momento debería llegar. Hoy día se entiende que existen muchas etapas diferentes para poder cumplir con estas exigencias. Y está bien, porque es un proceso. Todas las empresas hoy día están en un proceso. Hay empresas que saben mucho, hay empresas que llevan más de 5 años gestionando, más de 10 años gestionando la diversidad dentro de sus equipos. Hay otras empresas que están en la mitad, a 3/4, a 1/4, y otras que todavía ni siquiera empiezan. Y tienen relación con los indicadores de cumplimiento de la ley, de acuerdo al servicio, de acuerdo a la Inspección del Trabajo, en relación con la información del Servicio de Impuesto Interno y el INE. Entonces, eh, toda esta gestión que hay que hacer en torno a políticas y procedimientos, capacitaciones, formación y certificación del gestor de inclusión son absolutamente necesarias para el cumplimiento de la 015, de manera apropiada, de manera que legalmente, administrativamente y operacionalmente podamos decir como empresas afectas a la ley que se está cumpliendo cabalmente tanto con el espíritu como con la gestión en inclusión de la ley de inclusión. Entonces, es un desafío mayor, pero, pero las cosas están siendo cada vez más claras. Y todos los años aparece nueva información, generalmente como el último trimestre del año. Entonces, hay que estar atentos a los últimos dictámenes de la Ley de Inclusión 21.275, en el caso de que algo cambie o se complemente, poder estar tanto los gestores y gestoras informados, como en el caso de las empresas que no tengan ni gestor ni gestora, que tengan acceso a esa información también para dar cumplimiento formal y en óptimas condiciones a la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Dirección del Trabajo. Entonces, eso es en relación a la exposición del día de hoy. Espero haber sido claro. No sé si tienen dudas, comentarios, reflexiones.